muchísimas gracias y vamos arrancando con los temas del día de hoy. Y bueno, ya le mencionaba Marta al inicio del programa, vamos a hablar con el maestro Iván Álvarez acerca de la comunicación. ¿Qué en específico de la comunicación? La importancia de la escucha activa. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, creo que es bien importante luego cuando nos dedicamos a la comunicación, pieza clave y fundamental, sobre todo, por ejemplo, en el programa, que es muchísima improvisación, escuchar, aprender a escuchar y analizar lo que estamos escuchando, ¿no? Es una habilidad bastante compleja para adquirir y es importantísima porque nos permite construir relaciones saludables en todos los niveles. Regularmente llevamos el tema de la comunicación mucho a pareja, pero nos sirve mucho para el trabajo, por ejemplo, para construir una buena relación con nuestros hijos. Vamos, es muy flexible, es muy versátil la herramienta de escucha activa. Claro, importantísima. Claro. ¿Y cómo podemos ver o cómo podemos identificar que la otra persona en efecto sí nos está escuchando y sí está poniendo atención a lo que nosotros estamos diciendo? Ok, a ver, yo creo que es bidireccional, ¿no? Tanto el observar si la otra persona nos está escuchando como nosotros poner la atención. Hay algunos consejos, vamos a decir, como muy generales. Por ejemplo, dirigir tu atención, dirigir el lenguaje corporal a la otra persona. Escuchar sin interrumpir, a lo mejor parafrasear lo que te está diciendo la otra persona para poder profundizar sobre lo que se está hablando. No dar consejos, no ponerte como ejemplo quizá. Y si tú del otro lado ves lo mismo, pues quiere decir que hay una escucha activa. Claro. Oye, y bueno, también, no sé si te ha pasado, Omar, cuando ninguno de los dos está conectado y solo quieren atropellarse para yo voy a hablar, yo voy a decir, pero no estás escuchando lo que la otra persona te dice. Sí. Y si lo escuchas, solo es para pensar en cómo vas a contestarlo, no estás realmente escuchando, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros vigilarnos mientras estamos teniendo conversaciones para que este tipo de cosas no sucedan? Como todo, esto va a suceder en la práctica, ¿no? Pero cuando nosotros notemos que estamos entrando como en una discusión con una persona, ahí es donde tendríamos que intentar parar, tratar de recapitular lo que la otra persona está diciendo, tratar de tener un poco de empatía, entender las emociones de la otra persona, procesarlo y entonces sí probablemente dar una respuesta. Claro. Y creo que otra parte, bueno, también que podría ser muy importante es mantenerte neutral, ¿no? Muchas veces, como tú lo dices, cuando estás en una discusión, lo que quieres es ganar. Entonces, ponerte en un lugar donde, digamos, tú te calmes y no estés como al mismo nivel de la otra persona para entonces bajar a la otra persona en tu mismo nivel, ¿no? Podría ser. Exacto, de alguna manera es comprender, y esta comprensión no necesariamente implica tener un acuerdo total en lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Podemos tener desacuerdos, pero sí garantizar que estamos escuchando a la otra persona, que estamos comprendiendo el mensaje que quiere dar, cuáles son sus necesidades, los sentimientos alrededor de lo que nos está diciendo, y seguramente vamos a tener una comunicación mucho más efectiva. Claro, y es que es bien importante porque todo el tiempo estamos comunicando, incluso sin palabras, ¿no? Lo que tú dices, incluso el lenguaje corporal, a veces estás hablando con alguien mientras está haciendo otra cosa y ahí totalmente, aunque te esté escuchando y que probablemente sí esté reflexionando, pues tú te sientes como si no te estuvieran escuchando y eso puede traer muchos problemas y también conflictos innecesarios. Otra cosa también de la comunicación son los malos entendidos, ¿no? Y en el consejo que decías parafrasear, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo podríamos hacer este tipo de parafraseos? Claro, cuando la otra persona me está dando un mensaje, yo voy a parar un poco y voy a tratar de regresarle la información que me dio, explicado con mis palabras. Esto un poco como para reafirmar si lo que me está llegando es realmente lo que la otra persona quiere informar. Okay. ¿No? Y ya me corregirá la otra persona si va por ahí o si probablemente hay un error de entendimiento. Ok, excelente. ¿Y cómo podemos hacer, por ejemplo, en el tema de lograr empatizar un poco más? Creo que muchas veces a lo mejor jamás vamos a poder sentir lo mismo que siente la otra persona y a veces eso de alguna forma nos cierra, ¿no? A llegar a empatizar tal vez como se debería. Entonces, ¿cómo podemos empezar con eso?
Claro, y regularmente se nos dificulta un poco empatizar, porque probablemente el tema del que estamos hablando para nosotros no es tan importante como lo puede ser para la otra persona. Exacto. Y probablemente un ejercicio que puede ser interesante es tratar de ponerme en la situación en la que estoy discutiendo con una persona de algo que sí es importante para mí. Y de alguna manera podemos entender cómo lo está viendo la otra persona, podemos aceptar de alguna manera sus sentimientos, las emociones que están ahí, y responder en consecuencia de eso. Claro, es que es muy importante estar con esta escucha, y es que luego pareciera que tenemos que decir algo a fuerza, ¿no? O sea, Sí. como que tenemos que ser partícipes, dar algún consejo, hacer que todo se trate de nosotros, y creo que en la escucha activa es más importante el silencio, y a veces también tomarte tu tiempo en analizar lo que te están diciendo y no dar una respuesta inmediata, ¿no? Porque eso también como que dificulta, como que vas, digamos, avanzando, pero a marchas forzadas para que la plática se termine. Sí, es correcto, estoy de acuerdo. Hay que tratar de alguna manera tratar de entender lo que la otra persona quiere decirnos en el contexto en el que nos lo quiere decir, y tratar de parar un poquito sobre las opiniones que damos. A veces lo único que necesitamos es justo eso, que nos escuchen. No necesitamos un consejo, ¿no? El hecho de que nos puedan escuchar, de hecho, nos ayuda a reflexionar y a estructurar la información. Incluso si yo creo que la otra persona podría estar en un error, esta misma escucha activa puede hacer que la otra persona a lo mejor se dé cuenta. Claro, claro. Y bueno, yo tengo otra pregunta. Creo que hay muchas personas allá afuera que a lo mejor son muy buenas escuchando, pero no son muy buenas dando consejos. Y eso es algo que a mí me suele pasar. Yo escucho mucho a las personas y sí logro empatizar con ellas, pero a veces yo me siento mal porque nunca doy como, o bueno, no nunca, pero sí la mayoría de las veces no doy un consejo o no doy como una palabra. ¿Cómo puedo demostrarle a la otra persona que en efecto sí estoy escuchando, que sí le estoy poniendo atención, pero que, vaya, no tengo como algo que decirle? O ¿me doy a entender? Sí, se lo puedes decir tal cual, ¿eh? O sea, el hecho de decirle a una persona, oye, entiendo por lo que estás pasando y de verdad puedo sentir lo que estás sintiendo. Probablemente yo no he pasado por algo así, pero te entiendo, ¿no? Y que sepas que puedes contar conmigo, etcétera, etcétera, es suficiente. Yo diría que no estamos como muy obligados a dar un consejo, es decir, si no tienes que decir, no digas nada. Sí. Claro, y hacerlo evidente, eso también te permite que no sea un malentendido. Exacto. De, ay, no, te estoy ignorando, me da igual, sino más bien decir, no tengo palabras para decirte en este momento, pero entiendo que sea importante para ti este tema, ¿no? Y aquí estoy. Algo bien interesante, creo que lo hemos comentado, Omar, es que cuando nosotros hablamos de algo que estamos sintiendo o algún proceso que estamos pasando, muchas veces nos permite darle estructura, y eso ya de por sí es un alivio. ¿Cómo es que funciona esto a nivel, pues digamos, del cerebro o de la mente? Porque el contar lo que nos está pasando nos da tanta paz. Qué interesante lo que mencionas, porque de hecho cuando una persona, por ejemplo, con un problema de salud mental, viene a ti, que no tienes a lo mejor las herramientas, el único consejo que puede funcionar es justamente de la escucha activa. Muchos de los pensamientos que sostienen algunos de nuestros problemas son automáticos, no están muy razonados. Entonces, cuando tenemos que explicárselos a la otra persona, tenemos que estructurarlos, ¿vale? Tenemos que ponerles un orden, vamos a decir. Y a veces eso es suficiente para que nosotros mismos empezamos a entender ese pensamiento. Ahora sí que caemos en cuenta, nos cae el 20, ¿no? De repente cuando estamos diciéndolo no genera tanta lógica, y hasta tú mismo tienes la respuesta, así que, claro, Sí. claro, ya estoy entendiendo el por qué es esto. Y nunca lo había visto así, oye, nunca había visto como, o sea, las personas que escuchan también pueden ser una herramienta para la otra persona, en que esa misma persona pueda estructurar sus ideas y las pueda organizar mejor, y también darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Cuando lo cuentas, cuando lo dices, entiendes perfectamente ya cuál es la situación, cuál es el escenario. Entonces, nunca lo había visto desde esa perspectiva y es muy interesante. Es muy interesante, y creo que esos son procesos que se llevan muchísimo en la terapia, ¿no? Porque es al final un tema dialéctico en donde una persona retroalimenta a la otra, y muchas veces con solo escucharlo es como, ok. Exacto. Maestro, por favor, ¿nos puede dar los medios para contactarlo, para asistir a terapia, para acercarnos a este autoconocimiento y sobre todo una mejor relación y comunicación con los demás? Claro que sí, estamos en Centro de Psicología y Neurociencia Cognitiva, en el WhatsApp 444-202-2742. Muchísimas gracias.